el día que cumplí 18 años, mis dos hermanos mayores trajeron a casa a una niña huérfana de 7 años. Mi hermano mayor me abofeteó por culpa de la huérfana y mi segundo hermano, furioso, me dijo que me fuera y que no volviera jamás. No dije nada más, solo recogí mi equipaje y me fui. Pensaron que solo estaba haciendo un berrinche y que me iría unos días. Mis dos hermanos disfrutaron de una paz poco común y llevaron a la niña huérfana de viaje al extranjero, a Noruega, para ver la aurora boreal, el lugar al que yo siempre había querido ir, hasta que muchos días después regresaron a casa y de repente se enteraron de que yo me había unido a un programa médico cerrado de 10 años, por lo que ya no podía volver a casa. Esa noche se derrumbaron. El día que reservé mi billete de ida coincidía con el Festival de los Faroles. Mi supervisor me despidió en el Instituto de Investigación y me dio instrucciones con suavidad. La partida es en 7 días, Aria. Si hay personas a las que no puedes soltar, recuerda despedirte bien. La primavera ya había llegado a la ciudad del norte, pero seguía haciendo un frío glacial. Permanecí mucho tiempo de pie en la calle y finalmente saqué el teléfono y llamé a mi segundo hermano, Silus. Después de todo, habíamos sido hermanos durante más de 20 años y, aunque las cosas estuvieran mal ahora, al menos deberíamos comer juntos una última vez. Pero colgó varias veces seguidas y al final apagó el teléfono. Reuniendo valor, llamé a mi hermano mayor, Donovan. Esta vez, tras una larga espera, accedió con condescendencia a contestar y, temiendo impacientarlos, aceleré inconscientemente mi forma de hablar. Hoy es el Festival de los Faroles. Podríamos cenar juntos en casa, pensando en que el ama de llaves había pedido permiso para volver a su hogar por la festividad. Añadí con cuidado, yo cocinaré tanduán, haré relleno de fresa. A Melody le gusta. Melody era la niña huérfana que mis dos hermanos habían adoptado. Su tono fue indiferente e impaciente. Por tu culpa, Melody sigue en el hospital. ¿Con qué cara quieres celebrar el Festival de los Faroles? Fingí no entender su desagrado y dije, ¿entonces puedo cocinarlo y llevarlo al hospital para comer juntos? Nunca antes había sido tan humilde. Desde que Melody llegó, había discutido con Donovan y Silus durante varios años y ni siquiera en las peleas más duras había estado dispuesta a agachar la cabeza, pero esta vez, quizá después de esta despedida, nadie sabía cuándo ni si volveríamos a vernos. Él dejó de hablarme y, tras un rato, la voz infantil y suave de Melody rompió el silencio diciendo que los tanduán de fresa hechos por la hermana eran deliciosos. Respondí de inmediato que entonces los haría y los llevaría, y en cuanto terminé de hablar, temiendo que volvieran a negarse, colgué apresuradamente. Tras colgar, el viento me hizo arder los ojos. Compré los ingredientes de camino, volví a casa a preparar los tanduán, los empaqueté en una caja y corrí al hospital. En la habitación solo había una pequeña mesa de comedor, apenas suficiente para que se sentaran 3 personas. Donovan me miró y, antes de que pudiera hablar, ya había tomado un cuenco pequeño y fui voluntariamente a comer junto a la ventana francesa. Por el rabillo del ojo pareció quedarse ligeramente atónito, pero fue solo una sorpresa fugaz y pronto siguió ocupado sirviendo tanduán en el cuenco de Melody y dándole una cuchara. Las sillas eran duras y Silus tomó un cojín y lo colocó detrás de Melody. Melody era joven y le encantaban los dulces, así que se metió varios tanduán de fresa seguidos en la boca, comiendo demasiado rápido, y tosió suavemente. No pude evitar mirar y vi a Silus dándole palmaditas en la espalda de inmediato, mientras Donovan se levantaba rápido para servirle un vaso de agua tibia, fingiendo regañarla y diciéndole que comiera más despacio, que nadie se los iba a quitar. Era una escena familiar, solo que antes la persona sentada en el lugar de Melody era yo. Me distraje por un momento y olvidé apartar la mirada hasta que Donovan terminó de servir el agua y, como si hubiera percibido mi mirada, alzó la vista. La mirada cálida y preocupada de un segundo antes se volvió fría como el hielo al encontrarse con la mía, y la verdad es que dolió bastante. Bajé la cabeza presa del pánico y me metí el tanduán en la boca en silencio. El relleno me atragantó y no pude dejar de toser. Donovan dijo con frialdad, ¿quieres que también te sirva un vaso de agua? Mi corazón se encogió de repente y forcé a detener la tos. Pronto volvió a mis oídos la escena animada de los 3. Melody comía feliz y decía con la boca llena que la semana pasada en clase de chino habían aprendido sobre la aurora boreal y que había oído que se podía ver en Noruega en invierno, y que quería ir a verla cuando creciera. Donovan le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo que no hacía falta esperar a crecer, que no era gran cosa y que irían ese mismo año.
Silas también se rió y dijo que justo a final de año ellos tenían vacaciones y que la llevarían. Tal vez porque la caja estaba caliente, mis manos temblaron un poco y casi derramé los tanyuan en el suelo. Charlaron felices y en menos de media hora ya habían reservado los billetes del viaje. Melody estaba tan emocionada que se lanzaba una y otra vez a los brazos de Donovan y Silas, y al rato pareció recordar de repente que yo seguía allí y ladeó la cabeza para preguntarme si quería ir con ellos. Recordé que yo me iba y que debía decírselo a Donovan y a Silas, así que aproveché para decir que no, que unos días después tenía que irme de viaje largo con el director Héctor. Pero Donovan me interrumpió con impaciencia diciendo que no hacía falta que les contara esas cosas, y las palabras que estaban a punto de salir de mi boca, que el regreso podría retrasarse indefinidamente, fueron tragadas de nuevo. Donovan recordó algo y me miró con indiferencia diciendo que Melody quería recibir el alta al día siguiente, que se había lesionado por mi culpa y que era incómodo vivir fuera, así que pensaba pedirle a la tía que limpiara una habitación de invitados. Antes de que terminara de hablar, dije en voz baja que despejaría el dormitorio principal para que ella viviera allí. Donovan se quedó en silencio de golpe, como si pensara que había oído mal, y me miró largo rato con incredulidad en los ojos. Silas frunció el ceño tras un momento de silencio atónito, probablemente pensando que solo estaba siendo rencorosa, y dijo con tono algo impaciente que no hacía falta que fuera así, que sabía que yo era mezquina y que Melody podría volver a vivir fuera cuando sanara. Los miré con seriedad y dije que la dejaran vivir allí, que era joven y necesitaba a alguien que la cuidara, que era molesto para ellos ir y venir, y que además yo no había vivido mucho en casa en los últimos años, por lo que era más adecuado que ella tuviera el dormitorio principal. Donovan golpeó la fiambrera contra la mesa de centro y el ruido repentino me hizo callar. Su expresión era desagradable, probablemente aún pensando que estaba fingiendo. Melody, tras terminar de comer, bostezó y le pidió a Donovan que le leyera un cuento antes de dormir. Silas recogió la mesa, Donovan ayudó a Melody a recostarse en la cama, tomó un libro de cuentos y se sentó a su lado para leerle, y como en incontables ocasiones de los últimos años, volví a convertirme en la persona incómoda y sobrante. Me levanté, tomé mi bolso de la silla y, con la garganta un poco dolorida, dije que me iba. Nadie respondió. Silas limpió la mesa con calma y Donovan leyó el cuento con voz suave. Caminé hacia la puerta de la habitación pasando junto a Donovan, cuyos ojos estaban fijos en el libro y la cabeza gacha, sin que pudiera ver su rostro ni su expresión, y al salir solo escuché el sonido de su lectura diciendo que así Blancanieves fue expulsada de su hogar. De repente recordé que muchos años atrás mis padres habían muerto en un accidente repentino, pereciendo en un incendio, y que Donovan me sostuvo en sus brazos con los ojos enrojecidos, temblando mientras me consolaba con la misma voz suave diciéndome que aún tenía a mis hermanos mayores y que mientras ellos estuvieran, Arya siempre tendría un hogar. Mentiroso. No sé por qué, de pronto sentí la nariz terriblemente dolorida y esa noche regresé corriendo a la escuela y fui al laboratorio, ocupada terminando un experimento en el que trabajaba. Solo quedaban 7 días y en esos 7 días tenía que encargarme de todo en la ciudad del norte, ya fuera de estudios o de la vida cotidiana, y estuve ocupada casi toda la noche. A la mañana siguiente dormí un poco y volví a casa. El dormitorio principal debía dejarse para Melody y la ama de llaves, la tía. Me ayudó a ordenar la habitación de invitados mientras refunfuñaba indignada diciendo cómo podía el dueño vivir en la habitación de invitados mientras una forastera vivía en el dormitorio principal. Guardé mis libros y mi ropa en una maleta y respondí que no pasaba nada, que de todos modos no me quedarían muchos días. De repente, detrás de mí sonó una voz helada preguntando a dónde pensaba ir. Me di la vuelta y vi a Donovan de pie detrás de mí, con expresión fría y la mirada fija en la maleta que acababa de llenar, mientras Silas se apoyaba en la puerta del dormitorio mirándome igual de frío y Melody, que los había seguido, observaba mi maleta a escondidas, sin poder ocultar el rastro de expectación en sus ojos por su corta edad. Por un momento también quise decir la verdad, pero recordé las palabras impacientes de Donovan de que no hacía falta que les contara esas cosas y de repente tuve un poco de miedo de hablar, porque así, al menos hasta el día en que me fuera, podría engañarme y consolarme pensando que simplemente no lo sabían y no que no les importara. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y apreté los nudillos hasta que dolieron, fingí despreocupación y dije que solo estaba moviendo cosas para cambiarme de habitación, que habíamos acordado darle el dormitorio principal a Melody. La expresión de Donovan se suavizó un poco, pero pronto dijo con voz grave que Melody no viviría allí,
que solo habían pasado unos días desde que yo la empujé por las escaleras y que no podían estar tranquilos dejándonos vivir bajo el mismo techo. Respondí de manera subconsciente que entonces me mudaría a la escuela y la expresión de Donovan, que acababa de suavizarse un poco, se volvió completamente sombría. De verdad no quise replicarle, solo no quería ponerles las cosas difíciles antes de irme. Melody parecía inocente y dijo que esa era mi habitación y que no podía vivir allí, y yo respondí en voz baja que no se preocupara, que una vez me mudara no volvería. Melody no pudo evitar levantar las comisuras de los labios al darse cuenta de que había perdido el control y bajó la cabeza con culpa, mientras Donovan decía enfadado a quien estaba amenazando y Silas se burlaba diciendo que si quería irme, me fuera, que nadie iba a rogarme que me quedara. No dije nada más y seguí empacando mi equipaje. Tras haber vivido en esa casa más de 20 años, había demasiadas cosas que había dejado atrás y no podía llevármelo todo, así que solo escogí algunas cosas importantes y las que mis padres me habían dejado antes de morir. Llené por completo 2 maletas y luego las empujé hacia la puerta, mientras la voz furiosa de Donovan resonaba en mis oídos diciéndome que si tenía agallas, entonces que no volviera jamás. Arrastré con esfuerzo las maletas escaleras abajo y salí por la puerta principal. Detrás de mí, la voz de Donovan estaba llena de ira y sarcasmo. Después de tantos años de alboroto, por fin era bueno que todos tuvieran un poco de paz y tranquilidad, solo que no volviera arrastrándome a casa en menos de 3 días. Quise buscar un paraguas, pero al oír sus palabras se me hizo un nudo en la garganta y aún así caminé directamente bajo la lluvia torrencial. Llovía tan fuerte que en un instante quedé empapada hasta los huesos y, al salir del jardín delantero, la lluvia me nubló la vista. La voz elevada de Donovan siguió detrás de mí. A partir de ahora, quien se atreva a abrirle la puerta, se largará con ella. Tenía los ojos cerrados por el agua y no podía distinguir si era lluvia o lágrimas. Las mangas empapadas de mi abrigo estaban manchadas de rojo, seguramente de cuando cargué el equipaje escaleras abajo, pues la herida con costra en mi brazo se volvió a abrir. No sentía dolor, solo un entumecimiento general mientras arrastraba la maleta fuera del área de la villa. No sabía si el dormitorio de la escuela estaría cerrado a esa hora y, en realidad, ni siquiera sabía a dónde iba. Melody salió corriendo tras de mí con un llanto exagerado. Hermana, hermana, luego la voz urgente de Donovan la detuvo. ¿No conoces tu condición? ¿Y si te resfrías con la lluvia? Por un momento incluso pensé que me llamaba a mí y, en mi distracción, oí vagamente lo que dijo después. Silas, dile a la niñera que le prepara a Melody un té de jengibre. Tiré de las comisuras de la boca queriendo reír sin poder hacerlo, probablemente por haber pasado casi toda la noche en vela y haber venido apresuradamente a empacar por la mañana. Ahora, tras empaparme bajo la lluvia, mi visión se volvió negra y, justo cuando mi cuerpo estaba a punto de colapsar, una mano me sostuvo de repente con fuerza y la lluvia que caía sobre mi cabeza desapareció. Me esforcé por levantar la vista y, al cabo de un rato, vi que era Jasper, un estudiante mayor de mi departamento. Su coche estaba aparcado bajo la lluvia intensa y, sin decir palabra, tomó mi equipaje y lo metió en el maletero. Detrás de mí, Donovan se burló con desdén. «Qué decisión tan firme para irte. Así que resulta que tienes un respaldo tan grande, seguramente me seguiste a propósito para ver mi estado lamentable». Jasper miró mi aspecto desaliñado, indignado y enfurecido por mí. «¿Por qué sigues reconociéndolos como hermanos? De todos modos te vas en unos días». Lo interrumpí apresurada y nerviosa. «Hermano mayor Jasper». Él por fin guardó silencio, abrió la puerta del coche y me empujó dentro con firmeza. Por el rabillo del ojo vi como el rostro de Donovan se ensombrecía al instante. «Jasper, ¿qué significa esto?» Jasper resopló con desprecio. «¿Qué significa? Lo sabrás en unos días». Mi corazón me saltó a la garganta. Donovan se quedó allí sin reaccionar durante un buen rato y, cuando el coche estaba a punto de arrancar, corrió a abrir mi puerta, pero Jasper ya había entrado y la había cerrado con llave con agilidad. A través de la ventanilla y la lluvia solo pude distinguir vagamente la forma de la boca de Donovan diciendo, «Aria, sal». Su expresión estaba furiosa, mezclada con emociones extrañas que no comprendí, pero solo sabía que, a esas alturas, mi partida probablemente era insignificante para él y para Silas. Cerré los ojos y dejé de mirarlo. El coche se alejó y, en el retrovisor, Donovan seguía de pie allí durante mucho tiempo. Jasper continuaba regañando con rabia. «Estás herida y aún así te echaron bajo la lluvia. De verdad no entiendo por qué volviste para soportar esto». Giré la cabeza para mirar la lluvia intensa fuera de la ventanilla y,
Tras un largo silencio, dije en voz baja, antes eran muy buenos conmigo. Jasper no lo creyó, me conoció cuando empecé la universidad y nunca vio a Donovan y a Silas tratarme bien. Se me llenaron los ojos de niebla y repetí con sinceridad, de verdad, antes eran muy buenos conmigo. Desde que tengo memoria, mis padres rara vez estaban en casa. Dedicaron casi toda su vida a la investigación farmacéutica y a los experimentos médicos, y cuando se iban solían hacerlo por 1 año o 6 meses. Quienes me cuidaron desde pequeña, aparte de las niñeras, fueron mis 2 hermanos mayores, 8 años mayores que yo. Cuando tenía 6 años y acababa de entrar a la primaria, la maestra anunció una reunión de padres para los alumnos nuevos. Mis padres estaban lejos y, al volver a casa, me puse tan ansiosa que me escondí bajo las sábanas a llorar. Donovan, de 14 años, entró tarde a mi habitación para ver si me había destapado, apartó las mantas y vio mi cara llena de lágrimas, me abrazó, imitó a mamá y me la secó, luego me dio palmaditas en la espalda y me consoló diciendo, no pasa nada, tu hermano mayor irá a la reunión de padres por área, mamá y papá están ocupados, pero tu hermano mayor nunca lo está. Al día siguiente faltó a clases para ir por mí y su profesor lo regañó por hacer el ridículo. Al volver a la secundaria, su tutor lo llamó al asta de la bandera y lo hizo permanecer allí toda la tarde como castigo. Al salir de la escuela no lo vi esperándome, así que corrí a la escuela de al lado para buscarlo y allí seguía de pie junto al asta. El sol brillaba con fuerza y me dio miedo que se quemara. Me puse nerviosa y se me enrojecieron los ojos. Bajó corriendo de la tarima y, con una sonrisa juguetona, me tranquilizó diciendo, ¿qué pasa? El sol está cálido, a tu hermano mayor le gusta tomar el sol. Comimos en un puesto callejero y volvimos a casa bajo la luz de la luna. Al llegar, la niñera se había ido de descanso por un asunto y Silas ya había preparado una comida caliente. Al abrir la puerta, toda la casa se llenó de aroma. El adolescente estaba tomando cuencos y palillos en la cocina, asomó la cabeza y dijo, lávate las manos, vamos a comer. Silas era callado desde pequeño, pero gentil y considerado. Cuando jugaba y me raspaba el brazo sin querer y volvía a casa a escondidas, temiendo decirlo, él me arremangaba en silencio, aplicaba yodo y vendaba. Al terminar levantaba la vista como queriendo decir algo, miraba mi labio mordido por la culpa y suspiraba suavemente, me acariciaba la cabeza y decía, la próxima vez tienes que portarte bien. De niña era traviesa y no sabía portarme bien, así que me curaba una y otra vez y, con los ojos llenos de torpeza, me decía, la próxima vez tienes que portarte bien. Durante muchos años, cuando mamá y papá no estaban, fueron ellos quienes me acompañaron como hermanos y como padres hasta que, cuando tenía 12 años, vi la aurora boreal en la televisión. Donovan prometió llevarme a verla en Año Nuevo y Silas reservó los billetes para los 3. Al día siguiente, mis padres fallecieron de repente. Antes del accidente estaban desarrollando un medicamento para el corazón, casi terminado y listo para lanzarse a bajo precio. Al filtrarse la noticia, atrajo el odio de empresas farmacéuticas y el asesino provocó un incendio de madrugada en el laboratorio. El accidente ocurrió el primer día del 12º mes lunar, para que los pacientes cardíacos pudieran recibir el nuevo fármaco barato antes de Nochevieja. Mis padres pasaron la noche en el laboratorio y, cuando Donovan, Silas y yo recibimos la noticia y acudimos, solo vimos 2 cuerpos carbonizados. Ese fue mi último recuerdo de mis padres, tanto que incluso hoy me cuesta recordar cómo eran sus rostros. Con ellos quedó sepultada en el mar de fuego una alumna suya de poco más de 20 años, recién casada, con una hija de menos de 1 año cuyo esposo ya había fallecido, y su cuerpo calcinado aún aferraba un candado de longevidad grabado con el nombre de su hija. Donovan y Silas pasaron 6 años entre giros y vueltas hasta encontrar finalmente a esa niña en un orfanato. Las coincidencias siempre son crueles. 6 meses después de que Melody, de 7 años, fuera llevada a la familia P. Una noche fui a un puesto callejero con compañeros y me topé con la directora del orfanato, borracha y llorando amargamente, y supe que la verdadera Melody había muerto de una cardiopatía en el orfanato a los 3 años. La Melody que metieron a la fuerza era una huérfana con insuficiencia hepática que no podía costear el tratamiento, y la directora, compadecida, permitió que sustituyera a la Melody fallecida y dejó que mis hermanos trataran su enfermedad. Al volver corriendo a casa, vi a Melody romper mis cosas otra vez. Era una foto familiar de los 5 cuando mis padres aún vivían. El marco cayó al suelo y el vidrio se hizo añicos, y como tantas veces antes, Melody se agachó a recogerlos,
Luego alzó su mano cortada con aire lastimero para que Donovan la consolara. Furiosa, me abalancé, la aparté y perdí el control gritando, ¡fuera! Donovan frunció el ceño conmigo por primera vez y Silas, siempre gentil y taciturno, también mostró decepción. Aria, tu arrogancia debería tener límites. Les conté todo lo que había oído y vi el pánico en el rostro de Melody. Pensé que al menos su enfermedad ya se había curado, que una impostora no debía seguir ocupando mi hogar ni mis hermanos seguir rompiendo mis cosas. Pero lo que recibí fue la dura reprimenda de Donovan. Aria, eres tan intolerante con Melody, ella es la única carne y sangre y la única preocupación que dejó la alumna que mamá y papá más valoraban cuando vivían. ¿No te duele la conciencia al inventar estas palabras? Desde entonces nunca volví a estar en paz con ellos. Hace un mes, Melody repitió el mismo truco y rompió el trofeo de investigación médica que acababa de recibir, la perseguí hasta la escalera y, en un colapso emocional, le di una bofetada. Ella cayó deliberadamente por las escaleras, quise sujetarla y caí con ella, me lesioné el brazo y, cuando apenas me levanté, antes de poder decir nada, Donovan me abofeteó por primera vez. Silas, siempre gentil y taciturno, estalló de ira y dijo, Aria, si no lo soportas, vete. Se llevaron a Melody al hospital y me dejaron atrás, también herida. La aurora boreal que prometieron llevarme a ver, en un abrir y cerrar de ojos tras 10 años, se convirtió en llevar a Melody. Salí de mis recuerdos cuando Jasper, que conducía a mi lado, me tendió un pañuelo, me quedé atónita un instante y luego comprendí que ya tenía los ojos húmedos. En el momento en que le prometí a mi mentor participar en la investigación cerrada de 10 años, pensé que ya lo había dejado todo atrás. Ahora me doy cuenta de que, cuando recuerdo esos acontecimientos pasados, todavía no puedo evitar que se me llenen los ojos de lágrimas. Está bien, no pasa nada. Las personas siempre necesitan más tiempo para olvidar y dejar ir. Regresé a la escuela, me mudé al dormitorio y continué trabajando en la redacción de mi tesis, que estaba casi terminada. Al día siguiente, cuando Jasper y yo fuimos a la biblioteca, volvimos a encontrarnos con Donovan y Silas. Estaban con Melody. Probablemente Melody se emocionó de forma espontánea y quiso venir a la biblioteca universitaria para ver algo nuevo. Donovan ahora es tutor en un instituto de investigación y ya es profesor asociado a los 30 años, así que no era extraño que estuviera allí. Fingí no verlos, busqué un asiento y abrí mi computadora para seguir escribiendo la tesis, pero Melody los arrastró y se sentaron no muy lejos de mí. De vez en cuando podía oír la risa suave de la chica. Donovan estaba un poco incómodo y la detuvo varias veces, pero ella seguía parloteando. Silas le recordó con suavidad, pórtate bien. De repente recordé lo que Silas solía suspirar y decirme cuando yo era niña, pórtate mejor la próxima vez. Terminé la tesis y la guardé. Me sentía un poco sofocada, así que me levanté y salí a beber un poco de agua. Cuando me calmé y regresé, mi computadora ya estaba en manos de Melody. Donovan y Silas se habían levantado para ir a buscar libros a la estantería. Melody sostenía sola mi computadora, moviendo y haciendo clic con el ratón con mucha destreza. Mi corazón hizo sonar todas las alarmas y corrí hacia ella para arrebatarle la computadora. Ella cayó inmediatamente al suelo de manera exagerada, golpeándose la frente contra el asiento, y empezó a gritar y llorar. Los estudiantes que estaban leyendo en la biblioteca giraron la cabeza para mirar. Mis manos temblaban mientras recuperaba la tesis de la papelera de reciclaje. Cuando la abrí de nuevo, todas las palabras y gráficos que me habían llevado casi medio año completar habían desaparecido. Solo quedaba una carita sonriente hecha con símbolos, sonriendo de forma siniestra hacia mí. Sentí la cabeza zumbando. Entonces Donovan, al oír el alboroto y correr hacia nosotros, me cuestionó sin preguntar qué había pasado. Aria, ¿por qué empujaste a Melody? Silas ayudó a Melody a levantarse, con el desagrado reflejado en el rostro. Cada vez se reunía más gente alrededor. Jasper, que había ido a buscar un libro, corrió al escuchar la conmoción. Miró la pantalla de mi computadora, luego mi expresión, y entendió rápidamente lo que había ocurrido. Tu tesis fue borrada. La expresión de enojo de Donovan se congeló al instante y se acercó a mirar la computadora. Después de un largo rato, frunció el ceño. Eso es imposible, Melody. Vámonos. No lo dejé terminar.
con calma me giré para mirar a Jasper. Es extraño, debería estar furiosa, debería haber perdido el control como tantas veces antes, insultando a Melody, quizá incluso llegando a los golpes, y luego, con el favoritismo y la indulgencia de Donovan y Silas hacia ella, debería haber tenido una gran pelea con ellos. Pero en ese momento solo quería irme. He discutido con ellos durante 4 años, incontables veces, y cada vez el resultado ha sido el mismo. Ahora ya no quiero discutir. De todos modos, solo quedan unos días y me iré. Tomé mi computadora y salí de la biblioteca. Donovan me persiguió por detrás. Escuché su voz, tan indiferente como siempre, pero con un leve matiz de incomodidad. Soy responsable de esta tesis, te daré una semana más. Dije en voz baja, no es necesario, ya no tengo una semana. Caminé hacia el final del pasillo. De repente, Donovan empezó a alterarse. La persona que durante años no había querido decirme más de una palabra me alcanzó y me agarró del brazo. Aria, ¿qué te pasa últimamente? Había un rastro de inquietud en su voz, pero no me di la vuelta, solo extendí la mano y aparté la suya con suavidad. Cuando entré al ascensor, Silas me siguió y bloqueó la puerta. Miró la computadora que llevaba en la mano y habló con cierta incomodidad. Dame la computadora. En unos días tendré tiempo y encontraré la manera de recuperarla para ti. Él estudió informática y ahora tiene una empresa tecnológica. Sentí como si algo me hubiera tocado suavemente el corazón. En los últimos años, desde que Melody llegó, en realidad había sido Donovan quien más discutía conmigo o me acusaba con enojo. Silas era taciturno y siempre había sido amable, así que casi no tenía conflictos conmigo. No dije nada durante mucho tiempo. Lo miré fijamente hasta que volvió a hablar. Melody es solo joven, si de verdad lo borró, probablemente no fue intencional. Así que tiene miedo de que yo resienta a Melody y vuelva a empujarla por las escaleras en un arrebato de ira. Pensé que por una vez estaría dispuesto a ponerse de mi lado. Moví las comisuras de los labios, sintiéndome ridícula. Extendí la mano y presioné el botón de cerrar del ascensor. El corazón que antes siempre estaba inconforme por fin se fue calmando poco a poco, hasta convertirse en agua estancada que ya no provoca ondas. Parece que tampoco me siento triste. En el instante en que el ascensor se cerró, dije en voz baja, está bien, no hace falta. Silas extendió la mano con urgencia, probablemente intentando bloquear la puerta, pero ya era demasiado tarde. En la última imagen, me pareció ver el pánico y la impotencia flotando en sus ojos. Una escena fugaz antes de que el ascensor se cerrara por completo. Probablemente solo fue mi ilusión. Al día siguiente terminé los asuntos en la escuela y revisé mi equipaje por última vez. Al mediodía invité a algunos compañeros de cuarto a comer como despedida. Al salir del restaurante, Silas llamó de repente. Contesté, pero no dijo nada durante mucho tiempo. Pensé que había tocado el teléfono por error. Justo cuando iba a colgar, por fin habló, ¿cuándo vuelves a casa? Me quedé atónita. No pude evitar sospechar que quería llamar a Melody, pero aún así respondí, la escuela está muy ocupada últimamente, así que no volveré. Silas no quiso rendirse, ¿y esta noche? No entendía a qué se refería de repente, así que inventé una excusa. Esta noche tengo una cita con un compañero de clase. Hubo otro largo silencio al otro lado. Después de mucho tiempo, volvió a hablar con torpeza. Hoy es el cumpleaños mío y de tu hermano mayor. Me quedé sin palabras por un momento. Durante muchos años, casi siempre había planeado sus cumpleaños yo sola, comprando pasteles, reservando lugares y eligiendo regalos con más de un mes de antelación. Donovan estaba ocupado con los estudiantes, Silas, con el trabajo, y además no le gustaba hacer escándalos. Cada vez preparaba todo y luego los obligaba a celebrar, obligándolos a mostrar expresiones de sorpresa. Pero este año, de verdad lo olvidé. No supe qué decir y, tras pensarlo mucho, solo dije lo siento, una palabra muy ajena y educada. De nuevo, un largo silencio. Cuando Silas volvió a hablar, su voz estaba un poco ronca. Vuelve a cenar, yo cocinaré. Luego añadió, en realidad no quería que vinieras. La niñera llevó a Melody a clases nocturnas. El viento frío de la calle me golpeó el rostro. Finalmente respondí, está bien,
esta vez de verdad debería ser la última cena. Cuando llegué a casa, Silas estaba cocinando en la cocina. Por la noche, Donovan estaba de pie junto a la puerta de hierro del jardín delantero, fumando, helado bajo las farolas. Vi que su rostro, ya pálido, estaba congelado hasta ponerse un poco azulado. Por un momento incluso sentí que me estaba esperando. Al acercarme, probablemente se atragantó con el humo y tosió 2 veces. En realidad no tenía nada que decirle, así que dije algo solo por decir, deberías fumar menos. Donovan no dijo nada, pero apagó de inmediato el cigarrillo que tenía en la mano. Me quedé un momento atónita, no esperaba que me hiciera caso. Al entrar, Silas, con los cuencos y los palillos en la mano, asomó la cabeza desde la cocina y dijo, lávate las manos, vamos a comer. De repente, mis ojos se enrojecieron. En la mesa, Donovan habló de ir a Noruega a ver la aurora boreal. Justo coincide con que tú también tienes vacaciones en ese momento, así que reservé un billete de avión extra. Ven con nosotros. Mi mano, que iba a tomar comida, se quedó congelada. Silas peló varios camarones para mí y los puso en mi cuenco, hablando con voz suave. Te lo prometí hace mucho tiempo, pero tu hermano mayor y yo estamos ocupados con el trabajo, ya lo sabes. Bajé la cabeza, con las lágrimas a punto de caer. Después de tantos años, todavía lo recordaban. Dije con voz ahogada, este sábado tengo que salir de la ciudad con el director Héctor, probablemente no regrese. Silas siguió pelando camarones. El aceite manchaba sus dedos claros y delgados mientras respondía, entonces iremos antes del sábado y volveremos temprano. Si es dentro del país, yendo un poco más al norte, también se puede ver la aurora. Quería negarme, pero no pude decirlo. Al final, parecía que aún había una pequeña expectativa en mi corazón de la que no podía desprenderme. Han pasado tantos años, pero no puedo olvidar aquella noche, la noche en que Donovan y Silas reservaron los billetes de avión y prometieron llevarme a ver la aurora a fin de año. Aquella noche, mamá y papá aún no habían fallecido, Melody no se había mudado y mi hermano todavía era muy bueno conmigo. Fue la última noche de felicidad y despreocupación de mis 12 años. No puedo olvidar esa promesa. No es que realmente quiera tanto ir a Noruega o ver la aurora, simplemente extrañaba los días en que era amada por mis padres y mi hermano. Mientras Silas hablaba, se secó las manos y sacó el teléfono, cambiando los billetes para salir al día siguiente. Después de hacer la reserva, dudó y extendió la mano para darme unas palmaditas en la espalda. Aria, Melody sigue siendo una externa, tu hermano siempre será tu hermano. Mis ojos se llenaron de niebla, mis manos temblaban sin control y no me atrevía a levantar la cabeza. Después de muchos años, volvimos a tener una comida tranquila y armoniosa. Por un momento incluso sentí que los 4 años que Melody había vivido aquí eran solo una ilusión. Hasta que, cerca del final de la comida, Donovan cambió de tema y dijo, pero la gente de fuera tiene otras intenciones. Por ejemplo, Jasper, ¿qué quiere de ti? Deberías entenderlo y no acercarte más a él. Levanté la cabeza, sorprendida. Donovan continuó con voz grave, la investigación médica que mamá y papá interrumpieron en su momento pronto se reiniciará, seguro que ya lo sabes. Revisé la lista de personal que participará esta vez y Jasper está en ella. Puede que quiera llevarte consigo para obtener de ti los resultados de la investigación que tus padres perdieron en el incendio y apropiárselos. No pude seguir escuchando, dejé los palillos y me levanté. El hermano mayor Jasper no es tan despreciable como piensas. La leve ternura del rostro de Donovan se transformó rápidamente en una expresión sombría. Aria, ¿qué actitud es esa? Soy tu hermano mayor, ¿acaso te haría daño? Silas se levantó y me dio unas palmaditas, pero sus palabras significaban lo mismo. Una vez que esa investigación cerrada se ponga en marcha, nadie sabe cuántos años llevará. Lo más probable es que Jasper entre para obtener los resultados médicos, y cuando consiga lo que quiere, puede encontrar una excusa para marcharse en cualquier momento, pero si te arrastra con él, las consecuencias serán inimaginables. Aria, piensa en mamá y papá de entonces. Jasper sigue siendo un extraño. Tu hermano hace esto por tu propio bien. El atisbo de esperanza que acababa de surgir en mi corazón volvió a congelarse por completo. Así que esta es la razón por la que me llamaron de vuelta.
Ya no dudé y extendí la mano para apartarla de Silas. Cuando hablé, mi voz estaba llena de indiferencia. El hermano mayor Jasper ya ha establecido a su familia aquí. No puede marcharse a mitad de camino. Incluso si realmente me pide que participe, es solo porque me valora. Debe haber alguien en este mundo que haga sacrificios y se entregue por completo, como mamá y papá, como muchos hermanos y hermanas mayores y predecesores. ¿Qué significan exactamente esas consecuencias inimaginables? El rostro de Donovan se volvió completamente oscuro. ¿No se trata solo de proteger a Jasper? Arya, no necesita sacar a relucir principios tan grandilocuentes. Ya no pude seguir escuchando. Agarré mi teléfono y salí. Donovan estaba furioso y barrió los platos y los palillos de la mesa. El sonido de la porcelana al romperse fue áspero y estremecedor. No me detuve. Salí de la villa, tomé un taxi y me fui. Como era de esperar, a la mañana siguiente llamó Silas. Dudó un poco. Melody no quiere ir a Mo. Todavía quiere ir a Noruega. Justo entonces, Jasper me envió un mensaje al teléfono. Necesito ir primero, salgo al mediodía para preparar el nuevo instituto de investigación. Nos vemos cuando llegues el sábado. Miré el mensaje en la pantalla. Al otro lado, la voz de Silas continuó, aparentemente con un poco de culpa. Cuando terminen tú y el director Héctor, tu hermano mayor y yo te llevaremos allí a principios del próximo año. Dije suavemente, está bien. Silas guardó silencio durante mucho tiempo y luego, de repente, me preguntó, Arya, ¿has estado bien últimamente? ¿Qué pregunta tan extraña? Me había visto casi todos los días durante este tiempo. Empezó a nevar fuera de la ventana. La primera nevada del año en Vessery parecía haber llegado más tarde de lo habitual este año. Respondí, estoy bien. La llamada no se colgó durante mucho tiempo. Volví a oír hablar a Silas. ¿Vuelves a casa esta noche? Se oyó también la voz algo rígida de Donovan. La tía ha vuelto. Esta noche cenamos raíz de loto con arroz glutinoso. Eso era lo que le gustaba comer a Arya cuando tenía 12 años. Pero ahora tengo 22 y ya no me gustan los dulces. Esbocé una mueca. No volveré esta noche. En el futuro, tampoco volveré. De repente se oyó la exclamación de Melody al otro lado. Luego la voz rápidamente nerviosa de Donovan. Te dije que no entraras en la cocina. Veamos dónde te quemaste. La llamada se cortó apresuradamente. Escuché el pitido durante un buen rato y, después, la pantalla del teléfono se apagó. Todo volvió al silencio. Permanecí junto a la ventana durante mucho tiempo, mirando la nieve caer afuera. Luego saqué el teléfono y respondí al mensaje de Jasper. Tomé la maleta que ya había preparado y reservé el primer vuelo disponible. Salí de la escuela, tomé un taxi al aeropuerto. El avión ascendió a una altitud de 10.000 metros y todo en Vessery fue desapareciendo gradualmente por completo. El día en que me preparé oficialmente para ingresar al Instituto de Investigación Confidencial fue mi tercer día tras aterrizar en Nancher. El director del instituto, Holden, nos llevó a almorzar. Tras varias rondas de bebidas, todos estaban un poco mareados. Al final, muchos de los que estaban sentados alrededor tenían los ojos enrojecidos. El director Holden nos dijo que hiciéramos una última llamada a nuestros familiares y amigos y luego dijo solemnemente, si tienen miedo o dudas, aún no es tarde para retirarse. A mi alrededor, la gente empezó a sacar sus teléfonos y a marcar, y de vez en cuando se oían sollozos contenidos. Permanecí en silencio durante mucho tiempo y finalmente saqué el teléfono y abrí WeChat. Había un punto rojo en mis momentos. Lo abrí y vi que Donovan había actualizado su estado. Habían llevado a Melody a Noruega. En la foto, el cielo estaba lleno de luces fluorescentes coloridas y deslumbrantes, como una enorme paleta volcada. La aurora iluminaba el suelo nevado por la noche como si fuera de día. Melody llevaba un grueso abrigo blanco de plumas con una bufanda rojo intenso bien ajustada alrededor del cuello. Giró la cabeza entre la nieve interminable, con los ojos y las cejas sonriendo. Esa bufanda rojo brillante la había tejido a mano Silas para mí cuando tenía 10 años. Más tarde,
cuando Melody llegó por primera vez a Bien, dijo que no se acostumbraba al frío. Entonces Silas me dijo que se la diera a Melody y que la próxima vez me haría una más grande. Ahora han pasado 4 años y nunca volvió a mencionar que me daría otra. La voz del director Holden a mi lado interrumpió mis pensamientos. Aria, llama. En el futuro, quién sabe cuántos años pasarán antes de que tengas otra oportunidad. Apreté con fuerza el teléfono, los nudillos se me pusieron blancos. Tras mucho tiempo, finalmente marqué. La voz que llegó del otro lado era la alegre voz de Melody. Hermana, ¿necesitas algo? Dije con voz ronca, ¿dónde están? Melody respondió con vivacidad, ¿te refieres a mi hermano? Me dijeron que contestara el teléfono, dijeron que no tenían tiempo para atender. Dime qué necesitas y se los transmito. La voz elevada de Donovan se oyó al otro lado. Apaga el teléfono y ven aquí. La voz de Melody llevaba una sonrisa, fingiendo inocencia, pero por su juventud no podía ocultar su provocación y autosatisfacción. Hermana, ¿qué necesitas? Puedo ayudarte a transmitirlo. Mi corazón se fue calmando poco a poco y, por fin, sentí que ya no había más preocupaciones. Dije con indiferencia, no es nada. Extendí la mano y colgué. Después de que todos terminaron de hacer sus llamadas y de cenar, comenzaron a entrar al Instituto de Investigación. Separados por una puerta, era como si el mundo exterior hubiera quedado completamente cortado. Saqué la tarjeta SIM, la rompí y la tiré a la basura. Crucé la puerta y no miré atrás. Tras permanecer solo una semana en Noruega, Donovan propuso regresar a casa. Al acercarse el año nuevo, Melody insistió en celebrar primero el año nuevo lunar antes de volver, diciendo que ese día habría un evento de Nochevieja. Donovan quiso negarse instintivamente, aunque la escuela ya había iniciado las vacaciones de invierno y ese año no tenía trabajo, pero por alguna razón sentía que había perdido algo en ese viaje al extranjero. Aunque solo se quedó 7 días, parecía haber soportado mucho tiempo. Pensaba qué excusa debería usar para regresar. Antes de que pudiera pensar en una, Silas, a su lado, ya había dicho suavemente, si es divertido, podemos volver la próxima vez. Tengo asuntos en la empresa, no debería retrasarlos más. Melody, que se estaba divirtiendo mucho, replicó con descontento. Claramente le dijiste a Aria hace un tiempo que no irías a la empresa durante la víspera de Año Nuevo ni el festival de primavera. Silas no habló, aparentemente culpable, y miró por la ventana. Tras un largo rato, frunció el ceño y cambió de tema de manera algo deliberada. Ya lo he dicho muchas veces. No la llames Aria. Debes llamarla hermana. Melody curvó los labios con desdén, soltó el juguete nuevo que había comprado y salió corriendo. Donovan miró el osito de peluche que había caído al suelo. De repente, no supo por qué, pensó en el estilo que más le gustaba a Aria cuando era niña. ¿Cómo era Aria cuando era pequeña? Donovan se esforzó por recordarlo, pero descubrió que no podía hacerlo en absoluto. Solo flotaba en su mente la imagen de Aria llorando y armando un escándalo, queriendo que Melody se fuera. Luego estaba Aria después de crecer, volviéndose cada vez más taciturna. Ya no le gustaba hablar con él ni con Silas, siempre decía que estaba ocupada en la escuela y rara vez volvía a casa. En ocasiones, Melody rompía alguna de sus cosas. Después de perder el control y enfadarse, Aria se calmaba y decía con serenidad e indiferencia, no pasa nada. Cada vez le gustaba más vivir en la escuela. Donovan se la encontraba ocasionalmente allí. Un segundo estaba hablando y riendo con sus compañeros. Al siguiente, al cruzar su mirada con la de él, su expresión se volvía de inmediato callada e inquieta. Donovan recogió el juguete del suelo. De repente pensó que parecía haber perdido algo. ¿Cuándo empezó a perderlo? ¿Cuándo empezó a desaparecer la Aria caprichosa y mimada? La voz algo distante de Silas interrumpió sus pensamientos. Esta noche volveré a casa. Si Melody quiere jugar, puedes quedarte y jugar con ella. Donovan levantó la vista de repente y en los ojos de Silas creyó ver vagamente inquietud, la misma inquietud que había en su propio corazón. Casi por instinto y con urgencia, Donovan dijo, yo también vuelvo a casa esta noche.
Silas no volvió a hablar y empezó a hacer la maleta en silencio. Aterrizaron en Viena al anochecer del día siguiente. De camino de vuelta, Donovan no sabía por qué, pero el ceño le latía sin parar. Al regresar a casa, no apareció la figura de Aria. La niñera salió a recibirlo. Le entregó el abrigo y preguntó, fingiendo naturalidad, ¿Aria aún no ha vuelto? La niñera negó con la cabeza. La señorita no ha regresado. Donovan frunció el ceño. Ha pasado más de una semana. Mañana es el pequeño año nuevo. ¿Cómo es posible que no haya vuelto? La niñera llevaba muchos años en la familia P y sentía compasión por Aria, así que su voz no pudo evitar volverse un poco fría. No lo sé. Donovan aún quería preguntar algo. Melody rodó los ojos con impaciencia en secreto, se aferró a su brazo y actuó de manera coqueta. Al final volverá. Hermano, no te preocupes por eso. Vamos a leer el nuevo libro de cuentos que compré. Léemelo esta noche. Donovan sintió de repente impaciencia. Recordó que, en Noruega, Melody se había referido a Aria por su nombre con un tono desdeñoso. Ahora estaba claramente indiferente a la ausencia de Aria durante varios días. ¿Cuánta sinceridad había en su repetido hermana? La niñera se dio la vuelta y entró en la cocina, murmurando en voz baja. De todos modos, el amo ya no se preocupa por la señorita. ¿Para qué preguntar? Esas palabras fueron como una espina invisible que de repente pinchó el corazón de Donovan. Melody murmuró con descontento. Ella ya es una mujer adulta, no se va a perder. Por alguna razón, la ira se encendió de repente, y Donovan sacudió bruscamente la mano que lo sujetaba. Con el rostro frío, subió directamente las escaleras. Detrás de él, Melody gritó con voz llorosa, «Hermano, ¿dije algo mal? ¿No vas a leerme el libro de cuentos?» Donovan no se dio la vuelta y solo respondió con frialdad, «Estás en 6º grado, ¿no sabes leer?» El llanto agraviado de Melody resonó. Normalmente, Donovan sin duda se habría dado la vuelta para consolarla. Cada vez que ella lloraba, él cumplía cualquier petición que hiciera. Siempre pensó que, si no trataba bien a Melody, estaría fallando a sus padres, fallándole al estudiante que ellos más apreciaban. Pero ya habían pasado 4 años. Durante todo ese tiempo, había sido obediente con Melody en todos los sentidos, extremadamente cuidadoso, sintiendo que había cumplido con el estudiante que murió en el incendio junto a sus padres. Pero ¿y Aria, su propia hermana? Donovan subió las escaleras y volvió a pararse frente al dormitorio de Aria. Empujó la puerta y el interior estaba vacío. Entró y miró alrededor, solo entonces se dio cuenta de que ella realmente se había llevado muchísimas cosas. Una sensación de inquietud surgió de repente en su corazón, como finas enredaderas invisibles que trepaban lentamente por su cuello, dificultándole la respiración. Se sentó en el sofá, abrió el teléfono y lo revisó, pero no había llamadas perdidas ni mensajes de Aria. Tampoco había actualizaciones en sus estados. Nada en absoluto. ¿Por qué aún no había regresado a casa? Recorrió la lista de contactos una y otra vez y, finalmente, no pudo evitar llamar al asesor de Aria, el director Héctor. La llamada se conectó rápidamente y la voz serena del profesor de mediana edad llegó por el auricular. Donovan dio muchas vueltas al asunto, hablando indirectamente durante largo rato, y luego preguntó con torpeza, ¿Aria le ha causado algún problema estos días? La voz del director Héctor al otro lado sonó sorprendida. ¿Aria? ¿Cómo podría causarme problemas? Por alguna razón, las sienes de Donovan comenzaron a latir con fuerza. ¿No salió de viaje con usted por trabajo? ¿Aún no ha regresado? Hubo un largo silencio al otro lado, y luego la voz bajó, cargada de una tristeza imposible de ocultar. Profesor Donovan, ¿está bromeando? Yo envié a Aria, pero ¿cómo podría haber regresado conmigo? El teléfono en la mano de Donovan resbaló de repente y cayó al suelo. En la pantalla, la duración de la llamada seguía corriendo. El dormitorio quedó sumido en un silencio sepulcral, tan absoluto que se habría podido oír caer un alfiler. Sintió como si hubiera escuchado mal. ¿Qué significaba eso? Aria no podía haber regresado.
Su respiración se aceleró y el sonido de los latidos de su corazón retumbaba especialmente fuerte en sus oídos, como si una cuerda en su cabeza se hubiera tensado al límite y estuviera a punto de romperse en el siguiente segundo. La mente de Donovan quedó en blanco y, tras un largo rato, recogió el teléfono. Creo que no entendí. ¿Qué? ¿Qué acaba de decir? La voz del otro lado le sonaba cada vez más lejana. La cuerda en su cabeza finalmente se rompió de golpe. Otros quizá no lo entiendan, profesor Donovan, pero ¿cómo puede usted no entenderlo? Si no se hubiera retirado a última hora, Arya no habría obtenido esta oportunidad. Arya dijo que usted se retiró por esa niña llamada Melody. El rostro de Donovan se volvió pálido como el papel. En ese frío invierno, el sudor frío brotó de su frente. Nunca antes había sentido un miedo tan grande. Como si soltara una papa caliente, intentó colgar el teléfono con torpeza, pero no tenía fuerzas en la mano. Las palabras que había oído, como una maldición, comenzaron a repetirse frenéticamente en su mente. Otros quizá no lo entiendan. ¿Cómo puede usted no entenderlo? La oportunidad solo surgió porque usted se retiró a última hora, por Melody. No, no. Su nombre originalmente estaba en la lista de participantes. Decidió retirarse en el último momento porque no podía soportar dejar a Arya. Después de todo, sus padres ya no estaban y temía que Silas no cuidara bien de Arya si él se iba. Como Arya decía, tenía que haber alguien en este mundo que se dedicara y se sacrificara como sus padres, así que tomó una gran decisión. Pero a medida que se acercaba la fecha de partida, no pudo desprenderse de ese sentimiento íntimo, no pudo obligarse a irse. No fue por Melody. ¿Cómo podía ser por Melody? Arya realmente pensó que lo había hecho por Melody, y por eso decidió ocupar su lugar. ¿Cómo podía ser así? ¿Cómo podía ser así? Grandes gotas de sudor frío caían de su frente. Su cuerpo parecía arder en llamas y, al mismo tiempo, caer en una cueva de hielo extremadamente fría. Donovan jadeaba desesperadamente, pero aún así sentía que se estaba asfixiando rápidamente. Imposible. Imposible. La voz del director Héctor al otro lado sonó confundida. Profesor Donovan, ¿de verdad no lo sabe? Arya incluso lo llamó una última vez antes de ir al instituto de investigación. En medio del inmenso miedo, la desesperación y la confusión, Donovan forzó un resto de racionalidad y replicó instintivamente: No, ella no se puso en contacto conmigo. Así es. Tras más de 20 años siendo hermanos, aunque ahora se hubieran distanciado, por mucho resentimiento que ella guardara antes de entrar en 10 años de investigación cerrada, al menos debería haberse despedido de él. Por lo tanto, ella definitivamente no había participado. El director Héctor dijo con seguridad: Eso es imposible. Lo vi con mis propios ojos cuando me levanté en la sala privada. Marcó su número. Fue el sábado pasado al mediodía. Donovan quiso negarlo de nuevo de manera instintiva, pero en un instante recordó algo. El sábado pasado al mediodía, en ese momento, en Noruega serían alrededor de las 5 de la mañana. Ese día, a las 5 de la mañana, acababa de llevar a Melody a ver la aurora. Melody insistió en tomar muchas fotos y jugó emocionada hasta casi el amanecer antes de regresar al hotel. De camino de vuelta, Melody tomó su teléfono diciendo que quería ver las fotos que había tomado. Iba caminando mientras las miraba y, en un abrir y cerrar de ojos, él la dejó atrás. Donovan se detuvo y se dio la vuelta, viéndola con el teléfono pegado a la oreja, probablemente escuchando el sonido de los videos que había grabado. Con impaciencia, le gritó: Apaga el teléfono y ven aquí. Un presagio terriblemente ominoso surgió como una marea, envolviendo al instante su nariz y su boca. Entonces, en ese momento, ¿Melody realmente estaba mirando fotos y videos? No supo en qué momento la llamada había sido colgada. La puerta del dormitorio que había cerrado fue empujada de repente con fuerza. Donovan levantó la vista bruscamente, deseando por primera vez que fuera Arya quien hubiera regresado. Como en incontables ocasiones anteriores, volvería tarde por la noche de la escuela. No importaría si lo ignoraba, no importaría si tenía el rostro frío, no importaría si causaba problemas. Podía perdonarla por haber querido echar a Melody,
podía perdonarla por haber empujado a Melody por las escaleras. De repente sintió que podía renunciar a todo, con tal de que ella regresara, con tal de que volviera. Pero la puerta del dormitorio se abrió y Silas, con los ojos inyectados en sangre y cubierto por el frío del exterior, entró corriendo. Tenía la cabeza y el cuerpo cubiertos de nieve, y no se sabía de dónde venía. Tras aterrizar en Pekín, había tomado un taxi directamente y se había marchado, sin volver a casa con Donovan y Melody. Donovan no sabía a dónde había ido. El hombre, normalmente gentil y sereno, tenía en ese momento el rostro sombrío y ni siquiera saludó. Fue directamente al vestidor, luego al baño, y después salió hacia los otros dormitorios y el estudio. Donovan sabía que estaba buscando. Se sentó en la cama sin siquiera tener fuerzas para ponerse de pie. Silas registró rápidamente de arriba abajo y luego se volvió. Caminó hasta Donovan, y Donovan vio su rostro pálido y ceniciento. Cuando habló, el rostro y la voz de Silas temblaban. Aria se ha ido. Se ha ido. Donovan abrió la boca, pero tardó mucho en poder emitir un sonido. Como para tranquilizarse a sí mismo, repitió las palabras de Melody: volverá. Siempre vuelve. Ya es una mujer adulta, no va a desaparecer sin más. Los ojos de Silas estaban enrojecidos, y una neblina se formó en lo más profundo de su mirada. Extendió la mano, que temblaba de manera incontrolable, y de repente agarró el cuello de la camisa de Donovan. Se fue con Jasper. Revisé las cámaras de seguridad de la escuela. Arrastró su maleta y se fue con Jasper. La voz de Silas temblaba aún más, apretando el cuello de Donovan casi hasta asfixiarlo. ¿Lo entiendes? Se fue con Jasper. No sabes lo que Jasper va a hacer. No lo sabes. Respirar era difícil, pero Donovan se olvidó de moverse. Tras el miedo y la desesperación inmensos, lo único que quedaba era una confusión interminable, como un abismo. ¿Cómo iba a no saber lo que Jasper iba a hacer? Él, Donovan, como profesor asociado y asesor académico, había participado en la lista de participantes de la investigación médica confidencial de 10 años. Esa lista fue revisada y confirmada personalmente por él junto con un grupo de colegas veteranos de la academia. Jasper estaba en esa lista. Y hacía solo unos días, ya desde el sábado pasado, la investigación había comenzado oficialmente. Era evidente a dónde había ido Jasper. Donovan se tambaleó hasta ponerse de pie y salió por la puerta, con el alma perdida. Iré a buscarla. La traeré a casa. Mañana es el pequeño año nuevo. Todos los años ella se queda en casa para el año nuevo. El rostro de Silas temblaba y su voz estaba llena de desesperación. ¿Por qué tuviste que escuchar a Melody e ir a Noruega? Habíamos acordado ir a Mo. Aria había aceptado claramente ir a Mo. Si hubiéramos ido, quizá ella no habría querido marcharse. Donovan no dijo ni una palabra. Caminó hasta la puerta del dormitorio y, detrás de él, llegó el rugido doloroso de Silas. Deja de fingir, Donovan. ¿Cuánto tiempo hace que no te importa Aria? Donovan se detuvo. Sintió que sus movimientos se volvían extremadamente lentos y, tras un largo rato, se dio la vuelta y miró a Silas con expresión vacía. ¿Y tú? ¿Te ha importado? El rostro de Silas, lleno de ira, odio y dolor, se congeló al instante. Luego se agachó lentamente, se cubrió el rostro y sus hombros comenzaron a temblar. Todos eran iguales. Nadie era inocente y nadie podía escapar de la culpa. Había estado nevando intensamente durante muchos días. En lo profundo de la noche, una gruesa capa de nieve cubría las calles. Donovan se olvidó incluso de ponerse el abrigo, salió de casa y fue a buscar de nuevo al director Héctor. La voz del director Héctor sonó impotente. No es que no quiera decírselo, pero esta investigación confidencial, aparte de las personas involucradas. Nadie más conocerá la ubicación específica ni el proceso de la investigación. Acabo de enviar a Aria y a los demás a Nancher y tuve una última comida con ellos. Después de que partieran hacia el Instituto de Investigación, ya no tuve derecho a seguirlos. La ubicación exacta del Instituto de Investigación, con toda probabilidad, no estará en NER.
Donovan perdió la voz con ronquera. Siempre hay una manera. Pensaré en algo. Pensaré en algo. Siempre puedo encontrar una forma. El director Héctor suspiró suavemente. Perdona mi franqueza. La razón por la que tus padres tuvieron ese accidente fue porque el proceso de investigación se filtró. La falta de seguridad permitió que los criminales aprovecharan la oportunidad. Esta vez, antes de que la investigación se complete, ningún externo podrá encontrarlos. Donovan parecía un alma perdida, su voz obstinada. Pensaré en algo. El director Héctor no pudo evitar recordarle. Si buscas a Aria de una manera demasiado llamativa, podrías ponerla en peligro. Profesor Donovan, no olvide a sus padres. Si realmente le importa a Aria, respete su elección. Las pupilas de Donovan temblaron de repente. La intensa nevada en lo más profundo de la noche convirtió la vasta ciudad del norte en un mundo plateado. Parecía congelarlo por completo a él también. Se quedó allí de pie, incapaz siquiera de mover la punta de los dedos. Aria se había ido. Ya ni siquiera podía intentar buscarla. El director Héctor se dio la vuelta, entró al patio delantero y cerró la puerta. En la nieve helada, solo quedó Donovan. No, aún había uno más. Se giró y vio a Silas de pie bajo el árbol detrás de él. Sus miradas se encontraron y, bajo la fría luz de la farola, vieron la misma esperanza destrozada en los ojos del otro. Donovan recordó de repente muchos años atrás. La ciudad del norte también había sufrido una nevada tan intensa. Sus padres habían fallecido de repente y Aria, de 12 años, había llorado en la nieve hasta casi asfixiarse. En ese momento, él la había abrazado y le había dicho, con tu hermano aquí, Aria siempre tendrá un hogar. Parecía que había roto su promesa. Donovan ya no se atrevía a volver a casa. Ni siquiera sabía a dónde debía ir. Condujo sin rumbo por las calles hasta que, sin saber cómo, llegó al orfanato de las afueras. De repente recordó que la distancia y las disputas entre él y Aria habían comenzado allí. Habían comenzado desde el momento en que trajo a Melody del orfanato. Si el tiempo pudiera retroceder hasta ese punto, si nunca hubiera traído a Melody, ¿cómo sería todo ahora? Su mente estaba sumida en el caos hasta que, de pronto, bajo la luz de la luna y de las farolas, vio dos figuras de pie frente a la puerta del orfanato. Un adulto y un niño, incluso con aquella luz tenue, Donovan reconoció fácilmente que era Melody. Estaba tan perturbado mentalmente que ni siquiera encendió los faros al acercarse, tanto que ninguno de los dos notó su llegada. Era como si una fuerza invisible lo arrastrara. Donovan detuvo el coche y se acercó en silencio. Estaba tan cerca que, si hubieran mirado de reojo, podrían haberlo visto en la penumbra, pero estaban claramente absortos en su conversación, discutiendo entre ellos, sin tiempo para mirar a otro lado. Por primera vez, Donovan oyó a Melody, que solo tenía 11 años, hablar con un tono tan siniestro. ¿Crees que todavía me creerán si les dices que no soy la verdadera Melody? ¿Por qué debería escucharte y volver cuando esté mejor? Me han criado durante 4 años. Ya me tratan como a su propia hermana. Ya ni siquiera les importa a Aria. Aria llamó la semana pasada y fui yo quien respondió. Pude oírlo en su voz. No va a volver. A partir de ahora solo me tendrán a mí como su hermana. Solo a mí. ¿Y qué si ella es su hermana biológica? He roto muchas de sus cosas a lo largo de los años y sus 2 hermanos siempre me protegen a mí. Fingí que ella me empujó y ese idiota incluso intentó agarrarme. Al final fue ella la que cayó, se lastimó y luego recibió una bofetada. Se lo merecía. Ella quería ir a Mo, pero yo insistí en ir a Noruega, y aún así me llevaron a Noruega. Todo será mío a partir de ahora. Todo será solo mío. Probablemente sintiendo que esas cosas eran demasiado dignas de orgullo y alarde, mientras Melody hablaba, sus ojos se llenaban de triunfo y éxtasis por la victoria. Su rostro estaba retorcido y completamente fuera de lugar para su edad. La discusión continuó sin fin. Donovan quería abalanzarse sobre ellos, quería separarlos, quería matarlos 1000 veces, pero no podía moverse. Si mataba a la persona frente a él, ¿podría volver su Aria? ¿Podría cambiarse el resultado?
no podía. Era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. Innumerables imágenes se reprodujeron frenéticamente en su mente como una presentación. Arya echando a Melody por primera vez, tratando desesperadamente de explicar que era falsa. El marco de fotos de Arya roto por primera vez. Ella llorando en silencio por primera vez. Arya cubriéndose el rostro por primera vez. Eligiendo tragarse las lágrimas y permanecer en silencio cuando estaba más agraviada e indefensa. Arya cayendo por las escaleras por primera vez. La primera vez que él le dio una bofetada. Cada punto, cada gota, estaba allanando el camino para su partida. Nunca antes Donovan había comprendido con tanta claridad como ahora que había perdido a Arya. Ella se había ido y no volvería. Donovan no supo cómo llegó a casa. Cuando entró, vio a Silas desplomado en el sofá. La niñera estaba sentada frente a él, con expresión indiferente. No es que recién ahora diga la verdad. ¿Hubo alguna vez algo en lo que la señorita no dijera la verdad? Silas la miró aturdido, con los ojos vacíos y sin vida. Debía haber oído lo mismo que Donovan. La voz de la niñera estaba llena de arrepentimiento. He cuidado de la señorita durante muchos años. Siempre creí que, aunque a veces fuera caprichosa y traviesa, sabía lo que era importante. Nunca mentiría sobre cosas que no debía. Ellos claramente también lo habían creído. ¿Pero por qué dejaron de creer en Arya después de que Melody llegó? Silas se levantó y subió tambaleándose las escaleras. Donovan lo siguió, viéndolo entrar al dormitorio, abrir su maleta y sacar una bufanda de color rojo brillante. Silas murmuró para sí mismo, se lo prometí. Cuando regrese, se la daré. Donovan dijo con voz ronca, no va a volver. Los delgados labios de Silas temblaron y, finalmente, no pudo controlarse más, derramando lágrimas por primera vez. Las lágrimas empaparon silenciosamente la bufanda. Su voz temblaba tanto que al final era imposible oírla con claridad. Sí, no va a volver. Dejé el Instituto de Investigación después de 12 años. La investigación y el desarrollo del fármaco fueron un éxito total. El medicamento especial para la insuficiencia cardíaca fue aprobado y comenzó a venderse a bajo precio. Ese día asistí a la conferencia de prensa con un grupo de colegas y superiores. Muchos pacientes con insuficiencia cardíaca y sus familias acudieron espontáneamente al lugar, agradeciéndonos con lágrimas en los ojos. Ese día también coincidía con el primer día del 12º mes lunar, el día en que mis padres murieron en acto de servicio. El tiempo pareció retroceder, reescribiendo su final. De repente recordé que, muchos años atrás, esa noche, mi madre me sostuvo suavemente y dijo, si el progreso puede ser un poco más rápido, esos pacientes podrán permitirse el medicamento antes de la víspera del Año Nuevo lunar y tener un buen año nuevo. En ese entonces, yo solo tenía una comprensión superficial de muchas cosas y tampoco podía entender el calor y la humedad en los ojos de mi madre. Ella dijo en voz baja, hay demasiados pacientes en este mundo que eligen renunciar a la vida por la pobreza y el alto costo de los medicamentos. Cada yuan menos que cueste el medicamento quizá permita que un paciente más tenga esperanza de vivir. Arya, esta también es la esperanza de mamá y papá. Ellos se fueron de manera abrupta y apresurada, con deseos inconclusos. Y ahora, finalmente, he continuado el último capítulo por ellos. Entonces, en el más allá, ¿podrán finalmente descansar en paz? Acepté las flores entregadas por los pacientes y las entrevistas de los reporteros que acudían en masa. Entre la multitud mezclada, mi mirada chocó de repente con un par de ojos familiares. A través de la multitud agitada, vi de pronto a Donovan y a Silas a lo lejos, acercándose juntos. Habían pasado 12 años desde la última vez que nos vimos. Habían empezado a envejecer, igual que yo. Haciendo cuentas, ahora ambos superaban los 40. Silas tenía finas arrugas entre las cejas y los ojos, y su rostro mostraba vicisitudes y cansancio. Wyatt Donovan, con solo 42 años, ya tenía las sienes blancas. Cuando nuestras miradas se encontraron, incluso sentí que era como otra vida. El hermano mayor que se saltaba clases para asistir a las reuniones de padres y maestros por mí, el segundo hermano que se subía a un taburete para saltear platos y guisar sopas para mí, Arya, traviesa y juguetona en su infancia. Ahora todos estamos empezando a envejecer.
Las comisuras de sus labios se movieron, queriendo sonreírme, pero parecían a punto de llorar. 12 años desde la última vez que nos vimos, me miraron fijamente desde lejos, pero al final no dieron ni un paso más hacia mí. Les devolví la sonrisa y en mi corazón solo quedó la calma. 12 años de tiempo no borraron el resentimiento ni el odio, pero al final realmente me permitieron soltarlos. Después de que terminó la conferencia de prensa, me fui con mis colegas y superiores. Detrás de mí, de pronto se escuchó la voz ronca y apremiante de un hombre llamándome, Aria. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que alguien me llamaba Aria? Ya no lo recordaba. Al verlo, los demás del grupo se marcharon primero. Jasper me dio unas palmaditas suaves en el hombro y dijo que Xiao y él me esperarían afuera. Asentí con la cabeza. Al darme la vuelta, vi a Donovan y a Silas acercándose apresurados y nerviosos. A 2 pasos de distancia, como si temieran acercarse más, se detuvieron. Los miré y permanecimos largo rato en silencio, hasta que Donovan habló con voz ronca. ¿Cómo has estado todos estos años? Respondí con suavidad, estoy bien. Silas se esforzaba por contenerse, pero en sus ojos aún se reflejaban un profundo dolor y arrepentimiento. Dijo, sabemos lo de Melody. Aria, tus hermanos te deben una disculpa. En mi corazón ya no hubo ninguna emoción, solo dije con calma, está bien, todo ha terminado. El rostro de Donovan tembló y, tras un largo rato, volvió a hablar con cautela. ¿Podemos comer juntos alguna vez? Negué con la cabeza, no hace falta. La expectación en sus ojos se apagó al instante. No me detuve y me di la vuelta para irme. Detrás de mí volvió a sonar la voz ronca de Donovan, lo siento. Mis pasos se detuvieron apenas un instante, pero al final salí del recinto sin mirar atrás. Regresé a la ciudad del norte para ver a mi mentor, el director Héctor. Habían pasado 12 años y su cabello ya estaba completamente blanco. Lo escuché contarme sobre el derrumbe y el arrepentimiento de Donovan y Silas durante los 12 años de mi ausencia. Silas cayó en depresión y entró en urgencias decenas de veces por su alcoholismo. Donovan participó en numerosos experimentos médicos e investigaciones en la universidad durante años de duelo. Las noches en vela y el exceso de trabajo deterioraron su salud. Melody fue expulsada de la familia Pei, acostumbrada a una vida de lujo, no quiso regresar al orfanato y más tarde se mezcló con un grupo de jóvenes problemáticos. Fue arrastrada a las carreras y la velocidad en motocicleta y sufrió un trágico accidente. Apenas salvó la vida, pero quedó con una pierna rota y daño cerebral. Ahora nadie sabe dónde está, se convirtió en una vagabunda con discapacidad mental, y ya no está claro si vive o ha muerto. Al escuchar todo aquello, en mi corazón solo quedó calma. Al final, el director Héctor suspiró suavemente y dijo que ellos también sabían que se habían equivocado y que se habían arrepentido profundamente todos estos años. Aria, ¿alguna vez lo has pensado? Interrumpí con suavidad sus palabras, no quiero hacerlo. Para mí, todo ha terminado. Seguiré dedicando mi vida a la investigación y desarrollo farmacéuticos. En cuanto a mis 2 hermanos, no puedo decir que los odie, pero no quiero volver atrás. A los 37 años me casé con Jasper. Debido a mi edad avanzada, él no quiso que asumiera el riesgo del parto, así que adoptamos a una niña recién nacida. Cuando mi hija cumplió 3 años, le organicé una fiesta de cumpleaños. Después de despedir a los últimos invitados, al darme la vuelta para entrar, vi a Donovan y a Silas de pie a la sombra de un árbol lejano. Ese año yo tenía 40 y ellos se acercaban a los 50. Donovan estaba en una silla de ruedas, lo que me sorprendió y me hizo mirarlo de nuevo. Debían de llevar allí mucho tiempo, pero no se habían atrevido a entrar. Al notar mi mirada, sus ojos se llenaron de alegría. Silas empujó de inmediato la silla y se acercó apresurado, entonces noté que ambos llevaban algo en las manos. Silas me entregó con cuidado una caja de regalo y dijo, es un regalo para tu hija, espero. Espero que le guste. En su voz había una humildad e inquietud imposibles de ocultar. Dudé largo rato, pero al final extendí la mano y lo acepté. Los ojos de Donovan se iluminaron y enseguida me ofreció el ramo de flores que llevaba. Después de tanto tiempo, aún no te había felicitado. No supe a qué se refería, si a la culminación de 10 años de investigación farmacéutica,
a mi matrimonio o a mi hija, pero no pregunté. Solo tomé las flores y dije con una voz cálida pero distante, gracias. Silas también sostenía una bolsa de regalo. Con las manos temblorosas sacó una bufanda rojo brillante y, al entregármela, no se atrevió a levantar la vista. Lo siento. Te debía esto desde hace mucho tiempo. De pronto recordé a Silas, desvelándose en la habitación tenuemente iluminada, tejiendo una bufanda para mí junto a la ventana, solo porque había visto a una compañera presumir de la que su madre le había tejido. Mi madre no tenía tiempo y Donovan, despreocupado como era, jamás habría sabido hacer algo así que Silas buscó en secreto a una pretendiente que le había regalado una bufanda y le pidió que le enseñara a tejer. Para mí, nunca fue solo una bufanda, y ahora tampoco era algo que pudiera compensar nada, aún así sonreí y no la rechacé. Al final, apenas pude sostener todo y ellos se marcharon. Me di la vuelta y entré. Al llegar a la puerta principal, me agaché y dejé todo lo que llevaba fuera. Mis hermanos nunca me habían dado tantas cosas de una sola vez, pero esta vez no las quería. Al dejarlo todo, me giré sin querer y vi a Donovan y a Silas, que no habían caminado muy lejos, detenerse y mirar atrás. Al ver los objetos en el suelo, se marcharon con la misma expresión de tristeza y desconcierto. Esa noche recibí una llamada del hospital. Me dijeron que Donovan estaba muriendo y me preguntaron si quería verlo por última vez. Finalmente corrí al hospital. Durante esos años, Donovan también se había entregado por completo a la investigación médica, como mentor y como investigador. Ahora, con menos de 50 años, su cuerpo ya estaba lleno de dolencias. Entré en la sala y me senté a su lado. De repente recordé la fiesta de cumpleaños de mi hija del día anterior. Él, en silla de ruedas, había forzado su cuerpo para venir a verme, y debió de haber sido su despedida final. Silas estaba sentado frente a mí, con el rostro destrozado por el dolor. Aquel hombre de casi 50 años se cubría la cara y sollozaba sin control. Miré a Donovan, cubierto de tubos, con el equipo de monitoreo pitando de forma constante y la mascarilla de oxígeno cubriéndole boca y nariz. Luchaba por abrir la boca, pero no podía oír su voz. A pesar de las décadas de distancia, reconocí con facilidad la forma de sus labios. Me llamaba una y otra vez, con urgencia y debilidad, Aria, Aria. Pensé de nuevo en aquella fuerte nevada y en Donovan, que aún no tenía 20 años, abrazándome con fuerza y diciéndome que Aria siempre tendría un hogar. Los años pasados, recordados ahora, parecían un gran sueño. Su rostro estaba ceniciento y su respiración se volvía cada vez más dificultosa. Al extender la mano para tocarme, debió de haber agotado su última fuerza. Finalmente extendí la mía y tomé suavemente su mano, y le susurré, ve allí y descansa un poco tú también. Vi cómo las lágrimas en las comisuras de sus ojos caían de repente. Era como si tuviera 1000 palabras por decir, pero al final solo pudo repetir esas 2 palabras una y otra vez, Aria, Aria. Lo vi cerrar los ojos y el monitor cardíaco trazó poco a poco una larga e interminable línea recta. Cuando salí del hospital, volvía a nevar con fuerza. Jasper me esperaba afuera y, al verme, me puso su abrigo sobre los hombros. Cuando estaba a punto de subir al coche, sentí algo y me giré, viendo a Silas detrás de mí. Su cabello también había empezado a encanecer y en sus ojos se notaba el cansancio de la vida. Los copos de nieve caían, posándose en su cabello y sus hombros. A través del viento y la nieve le dije, cuídate a partir de ahora. Sus ojos, que acababan de dejar de llorar, se enrojecieron de nuevo. Abrió la boca, pero innumerables palabras se redujeron a una sola frase, tú también. Abrí la puerta del coche y subí. Mientras el vehículo se alejaba, la figura solitaria y algo encorvada detrás de mí fue desapareciendo poco a poco. Los copos golpeaban la ventanilla y nublaban mi visión. En un instante, volví a ver aquel hogar. En la víspera de Año Nuevo, con una intensa nevada, nuestra familia de 5 se reunía alrededor de una olla caliente para la cena de fin de año. Mi madre alzaba la copa y mi padre servía el vino. Bajo la luz de la lámpara, 5 copas chocaron y se escucharon las alegres bendiciones de la familia. Después de esta cena de Año Nuevo, que cada año podamos reunirnos y ser felices.